que eso, la ley de delitos económicos, para conocer cómo podemos utilizar esta nueva herramienta que salió aprobada, aprobada y en vigencia hace poco. Presentarle a Javier Bravo, que es abogado y asesor de la senadora Allende. Nos conocimos por mucho tiempo trabajando en la ley de biodiversidad en el Congreso, y Javier trabaja también en el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que muy bienvenido Javier, bienvenidos a todos, y damos comienzo a la capacitación, que va a ser una presentación de Javier en cuanto a la ley, y después pasaremos a consultas, preguntas, y estaremos conversando un ratito. Así que todo tuyo el micrófono, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy día. Eh, no, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de poder hablar sobre este nuevo instrumento que em, ya tiene algún tiempo, podríamos decir, pero su plena vigencia, como bien decía María Isabel, comenzó ahora comienzos de septiembre. Se trata de una ley que abarca varios tipos penales, entre ellos tipos penales económicos, pero también tipos penales ambientales. De hecho, en su momento, cuando fue aprobada, incluso se llamó Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Finalmente, el título oficial es Ley de Delitos Económicos. Voy a centrarme principalmente o particularmente en los delitos relacionados con el medio ambiente y con las aguas, a pesar de que, como comentaba, es una ley que abarca, que su intención es justamente sistematizar una serie de delitos, entre ellos de carácter económico, y darle esa categoría como delito económico que tiene repercusión no solamente obviamente en cuanto a su tratamiento delictivo, sino también en términos de pena, en términos de atenuantes, etcétera. Eh, es una presentación que, bueno, ojalá que después tengamos un espacio como para preguntas y para reflexionar un poco en torno a, a esta ley. Voy a proyectar. Yo no los puedo ver mientras me estoy proyectando, creo. Entonces, cualquier cosa me interrumpen solamente. Bueno, el título de la ley, como les comentaba, es la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, es la Ley 21.595. Esta ley nace a raíz de una iniciativa que ingresa en el año 2020 por el diputado Marcelo Chilling. Posteriormente sufre una serie de indicaciones, entre ellas dos indicaciones del Ejecutivo, o sea, de los gobiernos de turno en ambas administraciones, em, de manera de recopilar mayores delitos, también incorporar otros delitos ambientales, que ahí nos vamos a detener. Bueno, reiterando, yo trabajo en el Congreso, me ha tocado tramitar varias de estas leyes, en particular esta en su último tramo. Ahí les voy a contar por qué se optó por esta o cuáles otras iniciativas en relación a delitos económicos y ambientales también estaban en el Congreso. Y bueno, y también trabajo en el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en temas de políticas públicas. Algunos antecedentes que me parecen relevantes a la hora de hablar de delitos ambientales. Existe la creencia que nunca hemos tenido delitos ambientales, eh, lo que no es correcto del todo, porque sí contamos con varios, entre ellos la tala de bosque, entre ellos el maltrato animal, la contaminación de aguas en base a desechos. El problema de esos tipos penales es que no siguen una construcción adecuada de la conducta del tipo penal que se pretende buscar, y tampoco están sistematizados en eh, o no estaban en el Código Penal, o en alguna ley especial, que son dos tipos de modelos que se han seguido en el mundo en relación a esta materia. Em, y tampoco se guían una construcción adecuada del mismo tipo en cuanto a la sanción y en cuanto a la conducta delictiva. Y la vinculación importante con los otros organismos encargados de fiscalizar, ya sea CONAF, ya sea DGA, em, y el rol que cumple sobre todo la Videma en la fiscalía, que son alrededor de 40 fiscales dedicados exclusivamente a temas de delitos ambientales. Em, la regulación en cuanto a delitos ambientales tiene su origen más
más relevante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, esto es en junio de 1972, donde se adopta la necesidad de que los países avancen en materia de regulación ambiental sin incorporar propiamente la palabra penal. Sin embargo, en la Declaración de Río, en el conocido Principio 11, ahí sí se establece y por primera vez que todos los países firmantes deben avanzar en iniciativas incluidas penales para la regulación de la contaminación, el grave daño ambiental, etcétera, materias que están incorporadas aquí, pero ahí vamos a como analizar cómo es su tratamiento. Como les decía, algunos tipos penales que el derecho penal chileno ya contempla, quizás los más incluso aplicados, es uno que se incorporó en la ley REP, que es en relación a transporte de residuos peligrosos, o al- hay varios que están contenidos en la ley de pesca, entre ellos la introducción de especies, etcétera. El de la ley REP tuvo quizás como fue más connotado porque se aplicó en relación a los eventos contaminantes de Quintero Puchuncaví en, en ENAP, no sé si recuerdan ese transporte de crudo y iraní, em, que fue una de las posibles causas, no, nunca quedó del todo claro de ese origen. Y algunas iniciativas penales previas en el Congreso Nacional, y aquí quería como hacer ese paralelo. Em, Existieron muchas iniciativas en relación a la sistematización y el tratamiento de los tipos penales ambientales en particular, y una de ellas es el Boletín 8920-07, que luego fue refundido con otros tres proyectos de ley y abarcaba materias bastante similares. Hay que desconocer que se hizo un trabajo adecuado en cuanto al análisis en ambos tipos penales. Em, este boletín surge, es una iniciativa que nace del Senado, particularmente el 8920, y tiene algunas diferencias que vale la pena relevar. Y además hay otras iniciativas que trataban tipo, delitos penales o buscaban consagrarlos en materias de agua, que también existen, son boletines que quedaron ahí, no están archivados, de hecho. De hecho, en su momento se discutió en el Congreso retomar esas discusiones respecto a los aspectos que no fueron considerados en esta ley de delitos económicos y ambientales. El otro iniciativa que les comento es la de robo y desvío de agua, que también están en el Senado, en la Comisión de Recursos Hídricos. Em, Aquí les quise hacer también no solo el antecedente histórico que les comentaba de la Declaración de Río, sino también algunas recomendaciones que nos hace la OCDE desde el año 2016, donde nos advierte que Chile, a diferencia de otros países de esta agrupación, no se aplican sanciones penales por delitos ambientales. Y aquí también hay recomendaciones en torno a la aplicación de estas sanciones en términos de la personalidad jurídica propiamente de las empresas y de los representantes de la empresa, que ahí sí hay un tratamiento distinto en ambas iniciativas, tanto en lo que ahora es ley como el proyecto de ley que les comentaba. Eh, en el primero se hacía una aplicación directa a los ejecutivos o dueños de representantes de estas empresas y no necesariamente al, al que ejecuta el acto como tal, la conducta, el tipo penal, más allá de las repercusiones que pueda tener a nivel de empresa, porque en esta ley no solo se establecen multas, sanciones, etcétera, sino también sanciones especiales, como pueden ser, por ejemplo, la exención de la personalidad jurídica de la empresa. Este era el proyecto de ley de delito ambiental que les comentaba, nace de la senadora Allende, y justamente hablaba de incorporar algunas materias, acá hago un paralelo. Em, Hay algunas materias que efectivamente no quedaron contempladas en este otro proyecto, que es el que finalmente el Ejecutivo optó por sacar. Eh, no solo se optó por sacar por una cuestión por, eh, mm, por preferencia en términos de los tipos que se consagraban, sino porque también era un proyecto que abarcaba muchas materias. Como sabemos, es un proyecto de ley de delitos económicos y ambientales, mientras que el otro era solamente en materias ambientales. Aspectos que no fueron recogidos del todo son, por ejemplo, la protección de denunciantes, que no aparece contemplada en la ley 21.595.
eh, la participación de los organismos públicos es distinta, se trata de manera diversa. De hecho, en una indicación que se le hizo al proyecto inicialmente, el rol de la SMA era, la SMA se tenía que querellar previo para que el Ministerio Público pudiera iniciar una investigación. Eso no prosperó y solamente en la ley quedó una protección indirecta de la SMA, y ahí vienen varias complicaciones en términos de conversación entre cómo va a funcionar el sistema administrativo sancionador eh, con el sistema penal, que no deja de ser relevante esa vinculación y que podría decir que durante la tramitación fue el tema que más se conversó, que más se analizó para ver cómo funcionaban ambas responsabilidades. La autoría y participación, como les comentaba, incorporaba empresas y directivos de manera más directa. La ley 21.595 no es que no incorpora la responsabilidad de las personas jurídicas, lo hace en el artículo 2 y en el artículo 63, que codifica a su vez el Código Penal en materia ambiental, también se menciona, pero lo hace de una forma indirecta, podríamos decirlo, que como ahí lo vamos a pasar a ver, se añade sanciones en cuanto a la información falsa que se envíe o que se haga valer por parte del titular o por parte de por quien comete el delito, y se contempla el grave daño ambiental, que es una de los, yo diría que podríamos hablar que la ley contempla en términos ambientales dos grandes tipos penales, que la doctrina lo ha ido llamando así, no tienen este título propiamente, que es un delito de contaminación propiamente y es un delito de grave daño ambiental. Ambos tienen problemas en operación, o podrían tener problemas en operación, justamente por lo que les comentaba respecto a la conversación que tendrían con el sistema sancionador. Em, el modelo de la tipificación de la ley que se utiliza varía en relación a los distintos países. Existe un modelo mixto de regulación general, es decir, que lo que se codifica es propiamente el Código Penal, es decir, se regula como un título específico los distintos tipos penales ambientales y en una regulación especial, como en el caso de Brasil o en el caso de Estados Unidos también, que tiene leyes específicas para cada tipo de delito ambiental. Lo que se termina pasando en Chile es un poco, el espíritu era justamente que en este título 13, que es el que se modifica para incorporar los tipos penales, se pudiera sistematizar de manera coherente los distintos regulaciones existentes en materia penal. Em, a mi juicio no se logra del todo, es un valioso esfuerzo, pero hay tipos penales que quedaron residuales en otros cuerpos legales, que hay que ver cómo funciona esto todo, como recién está operando, ni siquiera hay jurisprudencia respecto a estos temas, pero en la comisión, sobre todo en las comisiones de economía o de medio ambiente, fueron temas que se tocaron. Eh, También hay una diferencia en relación al tipo de delito. Existen los delitos de resultado, es decir, donde se tiene que em, obtener algún resultado, valga la redundancia, para que se produzca ese tipo penal y la conducta punitiva. Un delito de peligro, es decir, donde tiene que crearse una circunstancia que sea peligrosa, ya sea para el medio ambiente, ya sea para la salud de la población, y tipos de delitos de mera actividad, es decir, que por el solo hecho de realizarse, que ahí podría ser un buen ejemplo el de transporte de residuos peligrosos, de la ley REP, se produce esa conducta. También conocemos delitos dolosos y culposos, que también se contemplan en este cuerpo legal en materia del grave daño ambiental, como les comentaba, y la responsabilidad para las personas jurídicas, que también tiene distinto tratamiento en lo que respecta a los distintos países. Em, para hacernos una idea de cómo funciona esta ley, que es bastante grande, lo que se hizo en esta ley es definir o clasificar, mejor dicho, los delitos en cuatro categorías distintas, y dándole la categoría y la clasificación de delitos económicos, ¿cierto? Em, en la primera categoría se contemplan los delitos contra el mercado de valores y delitos bancarios, que también estaban dispersos. Recordemos lo que se hace cuando se crea la Comisión de Mercados Financieros,
Luego de eso se hace esta idea de que se deberían un poco ordenar las sanciones y también los delitos económicos. Los de segunda categoría, no es que, cuando me refiero a categoría, no quiere decir que tengan un menor rango, sino que es solo un orden de clasificación. Y la diferencia es que, claro, los primeros son netamente económicos, con independencia de quién los realice, mientras que los de segunda categoría se hacen en función del ejercicio de un cargo, de una función o una posición especial. Y aquí sí encontramos los delitos tributarios y los delitos contra el medio ambiente. Aquí ya se empieza a complejizar porque, claro, no necesariamente todos estos delitos quedaron en esta ley especial que se llama delitos económicos, sino que a su vez la ley modificó el Código Penal para incorporar tanto en algunos artículos o en algunos títulos estos delitos, en particular los contra el medio ambiente, no todos, porque también, por ejemplo, se modificó el Código de Aguas para considerar una infracción que no era considerada delito, que ya la vamos a ver, y ahora se trata como delito. Pero a su vez, en el título 13 del Código Penal se incorporan una serie de artículos desde el 305 en adelante que se tratan como de delitos contra el medio ambiente propiamente. Existe la tercera categoría, que es, esta tercera categoría es cuando los delitos son propiamente cometidos por funcionarios públicos. Aquí está la malversación de caudales públicos y el cohecho. Y existe otro tipo de delito que de hecho se integró em, hace pocos años, que no quedó contemplado en esta tercera categoría y justamente al tener un tratamiento hace poco, no quedó consagrado en esta tercera categoría, pero también se trata de un delito cometido por funcionarios públicos. Y los delitos de cuarta categoría se contempla el lavado de activos y la receptación cuando tienen como base algún delito, tienen como a diferencia de los de la primera categoría, ya tienen como base algún delito considerado eh, económico. Solamente quise colocar esta lámina para un poco como que entendamos que la aplicación penal es la última ratio y así también tiene que ser entendida. Y hay una discusión un poco antigua, así es que cuál es la distancia que hay entre el derecho administrativo sancionador y entre el derecho penal, y esa discusión se ha ido matizando propiamente que podríamos entender que el derecho penal es una aplicación más directa y más intensiva de un accionar que de todas formas se vulnera una, una norma. Em, la estructura de los delitos contempla algunos verbos rectores incorporados en el tipo penal. El tipo es la descripción de la conducta, el lugar o los bienes protegidos, que ahí yo creo que hay una deuda pendiente en términos ambientales. No creo que solamente sea, sobre todo cuando se habla en términos ambientales, eh, generalizar en tantos bienes protegidos a veces hace un poco dispersa la discusión y va a generar problemas en la aplicación de los tipos, creo yo. Una grave afectación, no porque solamente aparezca, en el caso del delito de grave daño ambiental, no porque aparezca la palabra grave, sino que se necesita una afectación de una importancia significativa, podríamos decirlo como en términos más de evaluación ambiental, para la aplicación del sistema penal. Y finalmente la pena, que ahí también vamos a ver cómo varía esto en relación a las diferentes conductas. Pero yo creo que es bueno partir con esa idea de que tenemos dos grandes conductas que se consagran en términos ambientales en esta ley, que uno es el delito de contaminación y otro es el delito de grave daño ambiental. Ambos, creo a mí em, parecer van a presentar problemas en su aplicación. Aquí un poco cómo está ordenado los atentados contra el medio ambiente. Ese es el nombre del título que modifica a su vez el Código Penal desde el artículo 305 en adelante. Em, Ahí los quise agrupar los artículos un poco como lo ha ido haciendo la doctrina, a pesar que esta clasificación, insisto, no es propiamente como se denominan en la ley. Los delitos de contaminación consagrados en el 305, el 307 y el 311.
los delitos de grave daño ambiental en todas sus variantes, ya sea en su variante dolosa, es decir, que hay una intención de querer provocarlo, en el 308, en el 300, al 300, 309 y 310, perdón, y las reglas generales de aplicación de las distintas penas están entre el 311 al 311 quinques. No solo están en relación a las distintas agravantes que pueden ocurrir, sino también en relación a la aplicación de estas sanciones especiales que les explicaba, como por ejemplo la extinción de la personalidad jurídica, la remoción de de que puede ocurrir de directivos de empresa en el caso de que se provoque por una persona jurídica. En el caso de los delitos relacionados con agua, se entiende que además del delito cometido en términos de agua, puede ocurrir el delito de usurpación. Son reglas generales que vienen a contribuir a dar más contexto a cada uno de los tipos. El sistema de penas que se opta es distinto por cada tipo de conducta. Los artículos 305, el 306 y el 307, que son aquellos que regulan el delito de contaminación, em, se ocupan dos variables. Una es el presidio de reclusión menor en sus grados mínimo medio. Quise poner ahí también cómo se refleja en términos de sanción. Vemos que es una sanción que llega hasta 3 años, es decir, no teniendo antecedentes previos, sería difícil que ese cumplimiento sea llevado en prisión propiamente. Em, Luego esta pena puede subir si ya vamos a entrar a los tipos para que se entienda bien, pero quise poner antes las penas como para que tengamos un, un- un contexto. Cuando el infractor está obligado a someter a su actividad de evaluación ambiental. ¿Por qué esa referencia a la evaluación ambiental? Porque el delito de contaminación precisamente se produce cuando una persona está obligada a ingresar al sistema de evaluación ambiental y no ingresa. Y ustedes ahí hacen, cualquier podría hacer el paralelo, de que esa ya es una infracción administrativa propiamente, es decir, no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental es una alusión al sistema, sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de su ley orgánica. Sin embargo, aquí hay una variación que hace que justamente pueda aplicarse, además de de la infracción a la ilusión de impacto ambiental, este delito. Puede que no, y puede que vamos a ver una situación en que no quedó propiamente contemplada en el delito. Em, a continuación viene la conducta del grave daño ambiental, que es cuando se produce un daño de carácter muy significativo. Y aquí hay que tener cuidado que no estamos hablando propiamente del daño ambiental que conocemos del artículo 52 de la ley 19.300, que uno va a tribunales ambientales y lo lee, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una conducta que, entendido, no es necesariamente que estemos hablando de que el grave daño ambiental es superior al otro daño ambiental, sino que estamos hablando de una conducta diferente, pero que sí tiene un carácter de grave. También tiene una sanción y tiene una sanción incluso que puede llegar a los 10 años de presidio de reclusión menor, su grado máximo, perdón, en los casos cuando el grave daño ambiental es de carácter irreversible. También van a existir atenuantes, que ahí las vamos a revisar, van a existir atenuantes en el caso de que el infractor, por ejemplo, haya presentado un plan de reparación, lo que va a tener mucha relevancia ahora, porque en la reforma a la superintendencia precisamente se incluía que los planes de reparación sean de carácter obligatorio. Entonces, eso también debería tener alguna relevancia en términos de aplicación de este tipo penal. Es decir, si tú tienes la obligación de presentar un plan de reparación frente a cualquier, acreditándose el daño o previamente, eh, esa va a funcionaría como una atenuante. Eh, artículo 309 también incorpora el grave daño ambiental, pero en manera culposa, es decir, cuando no se tiene la intención de provocarlo y evidentemente la pena asociada es menor, em, y una cláusula de carácter residual, cuando se quiere decir que aplica a las otras situaciones no contempladas, que se suele utilizar en términos de penales sobre todo,
cuando, en cualquiera de sus grados no comprendidos en el número precedente. Ya vamos a pasar a ver los artículos por artículos. Solamente les quería mencionar también el artículo 310 bis, que es un agravante, que es la que les hablaba de respecto al grave daño ambiental, ya sea culposo o doloso, cuando hay un gran daño irreversible a un sistema. Lo importante, creo yo, es ver cómo interactúan, ¿sí? Cómo interactúa un poco esto con cómo funcionaría en la práctica, ¿cierto? En la práctica, si ocurre una situación que uno podría considerar como daño ambiental, que sabemos que probar un daño ambiental, estoy hablando del daño ambiental del artículo 52 de la ley 19.300. Probar un daño ambiental es sumamente difícil en Chile, no solamente se pide que sea un impacto, perdón, no un impacto, un resultado significativo, sino también que sea que el legitimado tenga que ser directamente afectado, ¿verdad? Eso cuesta mucho probarlo en Chile. Eh, Me atrevería a decir que desde que se instauró no han habido más de 100 sentencias condenatorias por daño ambiental. eh, y Eso se prueba en tribunales ambientales. Eso obstaría a que una persona pudiese demandar por daño ambiental a través del Ministerio Público, en un juzgado, en tribunal oral, por un grave daño ambiental. No, de ninguna manera. Eh, pero podría haber un problema de una conducta que ya fue, que es el típico caso de non bis in idem, en el fondo que te sancionan dos veces por el mismo hecho, que eso no correspondería. Entonces, ahí yo creo que los tribunales van a tener una labor relevante de diferenciar, en el caso que pueda ocurrir un grave daño ambiental, conocido en sede penal, con un daño ambiental del artículo 52 que se conocen en tribunales ambientales. Aquí ya pasamos propiamente a identificar los tipos, por eso es importante como que podamos leerlos con calma. Este es el artículo 305, que es el artículo bisagra, yo podría decir que avanza en los otros tipos penales que vienen a continuación, ¿cierto? Este artículo 305 es el que había denominado delito de contaminación. Eh, y es importante, primero, detenerse en que estamos frente a una situación en que una persona tiene la obligación de haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, los diferentes supuestos que pueden ocurrir es que una persona no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental y la denuncian por alusión a la superintendencia, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la superintendencia? Además de aplicar la multa correspondiente, exigirle que ingrese. Sin embargo, puede darse una situación posterior que sería la que se identifica aquí, que es que una persona que tiene obligación de ingresar al sistema de evaluación ambiental a consecuencia de estos hechos, es decir, no ingresó y se produce alguna de las siguientes situaciones. La primera es que vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. En la ley de pesca hay algunos delitos asociados que tienen una similitud que es muy, muy, se parecen mucho, así que también hay trabajo para diferenciar el tipo penal que va a tener que hacer los distintos tribunales. La extracción de aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, es decir, por primera vez se sanciona como un delito la extracción de aguas subterráneas. Esto tiene como corolario que la otra iniciativa que les explicaba anteriormente respecto al delito de aguas, que estaba en la Comisión de Recursos Hídricos, no siguió su tramitación debido a que muchas de las hipótesis quedan contempladas en este artículo. Vierto deposite sustancias contaminantes en el suelo-subsuelo, extraiga componentes del suelo-subsuelo, libere sustancias contaminantes al aire. Es extraño que se utilice la concepción de aire, en general en otros cuerpos normativos de carácter ambiental no se suele utilizar. Y bueno, se habla de la pena y se hace una remisión también a los vehículos. Aquí me parece relevante detenerse en dos aspectos, que estamos frente a conductas activas, es decir, que como estábamos viendo, son delitos de resultado, pero también
que esos resultados se tienen que dar por una autorización que tiene que dar el Estado. Es decir, estamos frente a un tipo penal absolutamente mixto, es decir, tiene dos hipótesis que se tienen que cumplir eh, para que se produzca esta norma. Sin embargo, uno podría ver que este delito se le ha denominado delito de contaminación. Sin embargo, hay una situación que no quedó contemplada, que es quien haga estas conductas sin estar obligado a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, que vierta sustancias contaminantes, uno podría decir, no, pero es que hay otros tipos penales que los engloban, etcétera, etcétera. Pero claro, entonces uno puede resumir abiertamente que no existe el delito de contaminación propiamente en esta ley, que no esté amarrado propiamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. No sé si eh, me explico correctamente, pero ese sería como el primer caso, es decir, estás obligado a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y producen una de estas conductas. Además, hay que tener presente, lo que les había comentado es que si tú estás obligado a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un EIA, es decir, de un estudio de impacto ambiental, esta circunstancia va a tener una situación de agravante en relación a la pena. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental sabemos que eh, requiere de impactos significativos y el riesgo es mayor. Ay, no se alcanza a ver. Voy a sacarlo un segundo para que podamos verlo. Ya. El artículo 306, a su vez, hace aplicable estas mismas circunstancias a incumplimientos normativos. Por ejemplo, una norma de emisión, una norma de calidad ambiental. Es decir, tú incumples esa norma de calidad ambiental y a consecuencia de ese incumplimiento de la norma ambiental se produce una de estas situaciones. Es decir, igual no llegamos a un tipo penal de contaminación limpio, podríamos decirlo, que no está amarrado tanto a un incumplimiento normativo previo, puede ser un plan de descontaminación también, o lisa y llanamente ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental como estábamos comentando. Em, el artículo 300, Paula le levantó la mano. Hola, sí, muchas gracias. Es que estaba pensando acerca de este artículo que acabas de explicar en un caso que ocurrió acá hace poco. Una empresa presenta una declaración de impacto ambiental para la continuidad operacional de una planta procesadora de ¿Ya? cobre y el SEA, después de una larga vuelta, porque nosotros solicitamos la participación ciudadana, observaciones, la adenda fue con cambios significativos, así que hubo un nuevo proceso de participación ciudadana. Finalmente, el SEA recomienda el rechazo al proyecto debido a que se debió haber hecho un estudio de impacto ambiental y no está claro que no vayan a provocar daños al agua, al aire y a las formas de vida, en pocas palabras. Mm, Después la COEVA aceptó igual la RCA con condiciones, en un hecho bien insólito, porque condiciones que no estaban en el expediente, que se subieron a último minuto. Entendemos por qué pasan esas cosas, pero no es el caso explicarlas. En este caso, con que el SEA haya dicho en sus conclusiones que la empresa debió haber presentado un estudio de impacto ambiental, ¿se podrían iniciar acciones de tipo penal mm. aludiendo a Es este una, artículo? es una muy buena pregunta porque, claro, voy a retroceder un segundo, claro, uno se podría cuestionar perfectamente, porque claro, uno entendiéndolo así cuando estamos conversando y diciendo, ya, perfecto, si usted elude el sistema, la SMA lo va a obligar a entrar, pero no necesariamente se va a aplicar esta situación. Pero la pregunta que uno se podría hacer es, ¿cómo llegamos a esta situación? Porque, claro, para que el sistema de evaluación de impacto ambiental, el SEIAR, me diga, usted debió haber ingresado, o sea, la única forma que yo tengo que el SEIA me diga que debió haber ingresado es yendo al SEIA para que me diga que esta persona o este titular eludió el sistema. No sé si me voy a entender. Entonces, la pregunta de Paula es, claro, ¿se puede hacer valer la RCA con condiciones o los informes o el ICE, etcétera, que hablaban respecto a los posibles riesgos que se podrían ocasionar y si luego se ocasionan, yo creo, a mi modo de ver, no creo que caería en esta hipótesis. Eh, no creo yo creo que la norma se expresa en decir que
tiene que haber una elusión propiamente al sistema y luego se producen. No, no es que alguna condición dentro de la RCA no se cumple. No, no es que yo esté de acuerdo, pero estoy tratando de ir a la intención o al espíritu que se tenía detrás de la norma, pero creo que sí hay un problema evidente de que para saber si estamos en presencia de una alusión es necesario un pronunciamiento em, o podría ser al revés, probablemente va a ocurrir así, y esto va a retrasar obviamente los procedimientos. Alguien va a denunciar que debió haber, o sea, que se produjeron estas situaciones y que debió haber ingresado. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a remitir los antecedentes al CEIA para consultarle si efectivamente debió haber ingresado, y luego de eso, que el CEIA diga sí, pero efectivamente debió haber ingresado, se tiene que demostrar que se producen estas conductas, o sea, con una vuelta larga, creo yo. Javier, una consulta por acá. Eh, Eh, mm, bueno, entonces en ese sentido la consulta de pertinencia toma un rol casi como para poder eximir Claro. temas de Ahí vamos culpabilidad. a ver qué viene de la consulta de pertinencia, que es algo que al menos nosotros desde el Senado, la senadora no le pareció que quedara contemplado porque es un exceso en términos, y para mí, a mi modo de ver, es bastante regresivo. Efectivamente se contempla de manera expresa que la consulta de pertinencia es un eximente de responsabilidad penal. Entonces ya tenemos un problema con las consultas de pertinencia que se presentan a destajo eh, a modo de prevenir, obviamente, de futuras fiscalizaciones, etcétera, eh, o que le digan luego usted debe haber ingresado. eh, pero, claro, teniéndolo como eximente va a pasar eso, que el titular va a presentar pertinencia, va a presentar pertinencias y eso provoca una carga importantísima al sistema. Pero ahí viene más adelante también respecto a eso. ¿Paula? Sí, es que insisto con la pregunta porque no entiendo cómo se puede comprobar la elusión. El 95% de los proyectos entran con declaración al sistema. Mm. Y de eso probablemente muchos debieron haber entrado con un estudio. Pero, ¿cómo demostramos eso? Y en este caso puntual que yo menciono, hay un proceso de evaluación ambiental que llega a la conclusión de que la empresa debió haber presentado un estudio y no una declaración, pero eso se hace después de que ya la declaración fue evaluada con todas sus etapas. Entonces, ¿qué más se necesitaría para que se configurara O sea, la yo figura de elusión del estudio de impacto ambiental si ya el SEA lo dijo? Aquí debió haberse hecho un estudio, no una declaración. Por eso nosotros recomendamos el rechazo de esta declaración. Sí, yo creo que ahí, Para bueno, mí, desconozco el caso en particular, pero yo creo que con los antecedentes que tú me das, claro, se podría perfectamente configurar una infracción a ilusión, que la conozca la superintendencia y con la aplicación de la respectiva multa y obligarle al ingreso. Sobre todo porque, claro, tú me dices que hubo una PAC complementaria, la PAC complementaria también lo hemos peleado harto en el Senado, porque tú tienes 10 días en una PAC complementaria, y en una PAC complementaria hacerse cargo de nuevos impactos ambientales es bastante complejo poder dar respuesta a eso, pero si hay una PAC complementaria es porque efectivamente se demuestra que hay impactos significativos relevantes que no aparecían inicialmente y aparecieron en la DEN. Entonces, yo creo que esa debería ser el camino. O sea, no creo que estemos en la hipótesis de delito. Además, esta hipótesis de delito, como ya lo habíamos hablado, como empezó a operar recientemente. Entonces, si ese proyecto ya venía de antes, tampoco le debería ser aplicable. Entonces, yo creo que estaríamos frente y ahí, bueno, después, si quieres, me puede remitir los antecedentes en particular respecto a una posible alusión al servicio. Patricio. Sí, hola, ¿cómo está? Gracias por la presentación. Sí, igual es un tema súper, yo creo que se que con lo complejo y la cantidad de intervinientes que tienen para la determinación es complejo porque en el fondo, y además que en qué momento, aquí pasa con la central Los Maquis que el SEA le dijo que no tenían que ingresar al sistema, pero después construyeron otro proyecto, después tuvimos que ir a la SMA, dijo que no, el SEA dijo de nuevo que no, pero el Tribunal Ambiental dijo que sí. Y ahora tuvo que ingresar al sistema. Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿a quién le corresponde? Porque en el fondo va a decir la empresa, y que aquí lo trató de decir, bueno, a mí me dijeron que no tenía que ingresar y por eso hice lo que hice. Entonces, uno podría llevar la opinión de la SMA, porque a veces la SMA, el SEA le dice, ¿sabe qué?
según nuestra opinión, no tiene que ingresar, y la SMA dice, no, sí tiene que ingresar, o dice, según nuestra opinión, sí tiene que ingresar, y la SMA dice, no tiene que ingresar, y después el Tribunal Ambiental dice otra cosa, entonces ahí se va a producir una complejidad de cuál es la mejor prueba para decir, sí, hay una alusión. Y no solamente se ve por la vía administrativa con cumplimiento o con plan de cumplimiento o con sanción dentro del sistema administrativo del sistema del CIA, sino que también el tema penal. Y lo otro, la prescripción, porque podemos estar varios años con el SEA, la SMA y tribunales ambientales para determinar, y puede ser que determinen al final que sí tienen que entrar, pero pasados los 5 años, ahí la prescripción está o no. Claro. O sea, está la prescripción del delito, pero no necesariamente funcionan de manera de carriles separados. O sea, una cosa es la prescripción propiamente, que ahí también la vamos a ver respecto a los delitos propiamente, ya sea de contaminación de gravedad daño ambiental, y otro, claro, lo que me decías de los 5 años respecto al tema del ingreso propiamente. Lo que sí quería hacer el punto es que, claro, esta figura que comenta Patricio, que este loop que sabemos que es como medio infinito, como uno va a tribunales ambientales, el tribunal ambiental retrotrae el procedimiento, muchas veces retrotrae el procedimiento al inicio de la RCA, después vuelven, entonces, ¿a quién es el que hay que creerle? Porque después el comité de ministros te puede que te diga otra cosa si es un estudio, y es un poco, bueno, lo que pasa con todos los proyectos de ley. No todos los proyectos de ley van a solucionar todos los problemas y se van a hacer cargo de algunos. Y eso es algo, creo yo, que es la intención al menos del proyecto de ley de la reforma al SEIA. Ahí podemos tener distintas visiones respecto a eso, pero al menos es apuntar hacia una idea de una reclamación un poco más expedita y que se entienda un poco en qué instancia vamos, porque a veces a veces puedes tú estar en la Suprema, pero a la vez se sigue evaluando algo en la RCA que el tribunal mandó de vuelta. Entonces, el loop puede ser complejo en ese sentido y en particular este proyecto, el de los delitos, no viene a hacerse cargo de eso, pero eso puedo comentar como a modo de complemento. Luego viene el artículo 307. Bueno, ya vimos el artículo referido a contaminación, pero como les dije, hay varios artículos que se amarran a continuación en términos de contaminación, y uno de ellos es el artículo 307 de extracción, que ya habíamos visto también que se menciona anteriormente en el 305, ¿verdad? En relación al vertimiento, me refiero a las aguas. Pero este está más relacionado a los derechos de aprovechamiento, ¿verdad? Y aplica las normas del artículo 305 a aquellos que realicen extracción de aguas continentales, superficiales o subterráneas, o las extraigan en relación a las reglas de distribución y aprovechamiento que se fijen por las diferentes juntas, ¿verdad? Em, pero eh, o sea, no solamente tienen que ocurrir las circunstancias, o las consecuencias, perdón, del artículo 305, ¿verdad? Sino que también tienen que ocurrir estas circunstancias, habiéndose establecido por la autoridad la reducción temporal de ejercicio, que es la, la consagración propiamente es algo que quedó consagrado en la reforma al Código de Agua, que se ha hecho poquísimas veces hasta ahora, y en una zona que haya sido declarada como zona de prohibición. ¿Por qué hablo del inciso uno? Porque la intención del inciso uno no está hablando de zonas de escasez hídrica propiamente, sino que está hablando de la reducción temporal que tiene la facultad incluso de hacer el propio presidente de la República, y que no se ha hecho desde que se dictó el Código. Bueno, tampoco es tanto tiempo, pero vamos se apunta a esa situación. Y la segunda es en zonas que son de escasez, perdón, zonas de prohibición, es decir, no están autorizadas nuevas explotaciones. em, Añadiendo que tiene que haber sido declarada como área de restricción en el sector hidrogeológico. Entonces, teníamos el artículo 305 que habla de las situaciones en caso de evaluación ambiental, y aquí te menciona que se van a ocurrir las mismas penas del artículo 305, pero al que extraiga agua, lo estoy diciendo en lenguaje muy sencillo, el que extraiga agua, pero en una de estas dos situaciones. Es decir, no son las mismas no son las mismas consecuencias, y no está amarrado al
a la evaluación ambiental. Puede producir, que es lo que se llama en derecho penal concurso, que ahí ya sí que se complica mucho, puede producir perfectamente que un titular que tenía que ingresar por evaluación de impacto ambiental extrajo aguas continentales, es decir, el punto número 2, ¿verdad? Que es muy similar pero a la vez lo hacía en una zona de prohibición. Entonces va a haber un concurso de penas, que aquí no va a tener tanto sentido porque es la misma pena, pero pueden haber eximentes, pueden haber eh, situaciones que hagan que la pena cambie, obviamente, pero perdón, pueden haber agravantes o pueden ver, pero podría producirse ese concurso que aplicaran los dos artículos. Entonces, estas son las dos situaciones que llamo. Este delito también es de contaminación. ¿Por qué? Porque aplica las penas del artículo 305, pero con circunstancias distintas, es decir, en base a reducción temporal y en la aplicación de zona de prohibición. Este no es el único artículo que hay en relación a aguas, son mucho menos los artículos relacionados a materias de agua en términos de delito en esta ley, pero no es el único. Em, Acá hay una diferencia que es muy importante, creo yo, y que no se incluyó el desvío de cauces, que sí estaba considerado en el proyecto de ley que les comentaba de delitos de agua, que está en la Comisión de Recursos Hídricos, ese haciendo un paralelo que uno puede hacer el comparado de los dos proyectos, bueno, uno es ley y el otro sigue siendo proyecto, pero la gran materia que uno podría decir que no quedó incorporada es el desvío de cauce en materia de agua, como delito. Y en el caso de materias ambientales, en el proyecto que les comentaba de delitos ambientales, la gran materia, diría yo, que no se contempló es el tema de la protección de los defensores ambientales. Em, y, ay, perdón, no se alcanza a ver de nuevo. Aquí, como les comentaba, no solamente se hace la mención en el artículo 2 a la personalidad jurídica, sino que también se menciona en el 307 y en adelante. Em, y también se incorpora el artículo 280, que era el que les decía que anteriormente era una infracción, que es la extracción que se hace directamente de la bocatoma. También se contempla como un tipo penal, aplicándole estas mismas reglas y otros artículos que mencioné ahí del Código de Agua. Y ahora pasamos a la segunda categoría, que esta clasificación que les quise hacer, que los primeros hablábamos, ¿cierto?, de delitos de contaminación, que tenemos el delito de contaminación eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero provocando una de esas consecuencias. O sea, eh, eh, ahí hay varios problemas que ya hemos algunos identificado, varios, eh, entre ellos que tú tienes una cosa, hay un tiempo que todos sabemos, y los que conocemos los proyectos, hay un tiempo desde que te dicen, oiga, usted eludió el sistema, pero hallar no sé, hallar efectivamente que se extrajo ese volumen de agua provocando una de estas consecuencias, va a ser súper difícil de probar, que son estados distintos del proceso. Cuando te dicen que eludiste, quizás hace mucho tiempo que pasó esa extracción. Entonces, eh, otra más de las problemáticas que yo creo que va a tener en su aplicación esa norma en particular, la del 305. Creo que la del 307 está un poco mejor resuelta, pero ¿por qué? Porque las circunstancias son más precisas. Estamos hablando de situaciones donde en zonas de prohibición, etcétera, que también va a tener que convivir con la facultad administradora sancionatoria que tiene la DGA, pero es un poco el problema permanente que hay, que es hasta cuál es el límite de distinguir ambas responsabilidades. Y en este delito de grave daño ambiental, quiero insistir en el punto de que no estamos hablando necesariamente, puede que sí, puede ser el caso, pero que no estamos hablando de que es un daño superior al daño ambiental contemplado en la ley 19.300. O sea, son carriles distintos, ¿ya? Uno es un delito propiamente, que efectivamente, sí, que tiene la categoría de delito, probablemente va a ser un daño que va a ser superior al del 52 de la ley 19.300, pero la ley no lo menciona explícitamente, no dice que el grave daño ambiental es superior al daño ambiental normal, eh, pero uno lo puede sacar por autonomía, ¿verdad? Aquí este artículo ocupa en varias oportunidades gravemente para reforzar aquello.
Eh, bueno, se menciona que se puede afectar gravemente las aguas marítimas o continentales, gravemente los humedales, vertiendo en ellos agua, o em, también afectando el suelo subsuelo, fuera continental o marítimo. Em, bueno, y luego, a continuación, porque ustedes dirán, ¿cómo vamos a acreditar efectivamente que se produce ese gravemente? Vienen algunos criterios para que se entienda, para dar luces al tribunal, ¿verdad? Pero aquí yo creo que hay bueno, o sea, también se han identificado algunos problemas, como que se ha señalado por algunos académicos que este artículo no vendría a consagrar o a- a dar protección a los distintos componentes abióticos propiamente de los componentes ambientales, sino que es muy particular de nuevo hace la mención al aire en términos muy amplios. Habla de salud animal, que tampoco se suele utilizar mucho en los distintos cuerpos legales. Em, y bueno, aquí también se mencionan a los humedales, que va a tener que tener una vinculación estrecha con la ley de humedales urbanos, que sabemos que ahí hay más competencias de municipios también. Y aquí vienen dos artículos que los puse acá al lado, que no sé si se acuerdan que les comentaba que existe, bueno, el delito doloso es, vamos por autonomía, entendemos que es el del 308. Sin embargo, el del 309 es el mismo delito, básicamente, podríamos decirlo, pero por imprudencia, en el fondo, por culpa, no haciéndolo con la intención de provocar esa consecuencia. Y luego viene un delito bien interesante, que es el delito que aplica este mismo grave daño ambiental, pero a las áreas protegidas y a glaciares. Tanto reservas de región virgen, humedales de protección internacional. Es un delito que yo creo que va a servir mucho en algunas áreas protegidas y de buena aplicación. Em, mm, lo que iba a comentarles que es, bueno, además, acuérdense que tenemos esta agravante de que si el daño es irreversible, es decir, no, ya no hay ninguna forma em, de remediarlo, existe un agravante en relación a la pena. Pero también eh, recordemos que mencionamos que si que existe un plan de reparación o existe la intención de remediar el daño, también sirve de forma de disminuir la pena para el infractor. O sea, es decir, hay un concurso ahí, hay un juego como de variables para reducir y aumentar la pena. Aquí están los criterios que les estaba comentando del grave daño ambiental, que son del artículo 310 bis. eh, También son criterios, yo diría, bastante genéricos, que el tribunal va a tener que apreciar con el mérito de los antecedentes. Por ejemplo, se menciona efectos prolongados en el tiempo, no sé, hablamos de cuánto tiempo. Justamente ahí toma mucha relación el tema de la prescripción que estábamos hablando, porque ahí, claro, tan importante el tema de la prescripción que uno va a decir qué me conviene más, ir por el daño ambiental en sede ambiental, que tengo 5 años, o acá, que va a tener un poquito más de tiempo, pero va a ser mucho más difícil probarlo, ¿verdad? Ser irreparable o difícilmente reparable, aquí es medio extraño, ¿y por qué digo que es extraño? Porque hay un artículo específicamente que te dice que si el daño es irreparable, eh, aquello va a significar que te aumenten la pena, ¿verdad? Pero aquí te lo mencionan como criterio. Entonces, no debería ser como criterio algo que ya está contemplado específicamente, expreso, de que te aumenta la pena. Eh, Alcanzar un conjunto significativo de especies, dice alcanzar, no dice afectar. Eh, Incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico, en peligro vulnerable, poner en serio riesgo de grave daño a la salud de uno o más personas, eh, y afectar significativamente los servicios o funciones ecosistémicas del elemento o componente ambiental. También es raro que se hable del elemento, en general, en la mayoría de las leyes solemos hablar de los elementos del componente ambiental. Esos son los criterios para definir el grave daño ambiental.
que tienen aplicación tanto en el grave daño ambiental que se produzca al interior de áreas protegidas o glaciares, como decíamos, en cualquier zona, pero que se produzcan en aguas marítimas continentales, humedales, etcétera, que es el tipo genérico en el fondo, y el delito culposo del 309 que también le- les hacía mención. Ahora ya estamos avanzando y estas son algunas reglas generales que también se contienen. No les quise poner cada artículo porque eh, son bastante largos. El artículo 310 ter establece las multas que se tienen que pagar adicionales a las penas correspondientes. Es decir, el tribunal va a determinar un grado de multas. Hay distintas variables que se consideran ahí para la aplicación de la multa, pero adicional a la pena correspondiente en cualquiera de los 5 o 6 artículos que hemos visto, ¿cierto? El artículo 311 habla de las atenuantes respecto a los delitos de contaminación, ¿ya? Aquí hay una atenuante muy particular, que es que si tú extraes agua como habíamos visto, ¿se acuerdan del 307? El 307 decía que tú puedes, en zonas de prohibición, pero hay una atenuante, no deja de ser delito, pero si tú esa extracción de agua lo hiciste para razón de subsistencia, se considera un atenuante. ¿Y por qué es tan relevante que sean en zonas de prohibición? Porque el Código de Aguas, en este momento no recuerdo el artículo en particular, pero el Código de Aguas también incorporó, no un atenuante, porque pero cuando tú realizas un pozo profundo, en el fondo, para extraer agua, para razones de subsistencia, no en zonas de prohibición, porque ahí ya constituiría delito, eh, también existe una interpretación, una forma de que la DGA, en el fondo, en este caso, porque ya no sería delito, lo tome en consideración. Marcela. Hola, gracias por la presentación. Me surge la siguiente duda a propósito del caso del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que no sé si tú ¿Ya? conoces. Sí. Ya el proyecto se aprobó, se construyó, se demostró. Bueno, ¿para qué voy a hacer historia, verdad? O sea, siempre comento entre paréntesis que parece que los hippies, el cajón del Maipo, teníamos una bolita mágica porque todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Pero también, por ejemplo, en esta situación actual del proyecto, el proyecto está paralizado por distintos derrumbes. Ya localizaron un quinto derrumbe, ingresaron una solicitud de pertinencia, pero según lo que entendí de tu explicación, se podría alegar daño ambiental en algunas zonas del trazado del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto finalmente falla. O sea, es un proyecto fallido, lo tiene que reconocer los dueños, pero el problema es que tienen una deuda gigante. Entonces tienen que demostrar que quieren pagar la deuda, etcétera. Para poder denunciar daño ambiental tendría que ser solo estrictamente en estas zonas que están categorizadas en la ley, es decir, humedales, glaciares, lugares donde hay declaración de estrés hídrico, etcétera. Esa es mi pregunta, porque como es un solo proyecto, solo habría que identificar o demostrar los daños en estos casos, porque para los proyectos hidroeléctricos no existe, hay un vacío legal. Alto Maipo no puso, solo le dio una vida útil al proyecto de tantos años y confiaban tanto en su proyecto que no tienen un plan de cierre. Entonces, en este momento, así, si ahora dejaran el proyecto, podrían ponerle un candado a los túneles y mandarse cambiar. Entonces me gustaría como dislucidar esto, cómo se puede aplicar hay que demostrar este daño ambiental por zonas, por todo el trazado, etcétera. Mm, ya. Mira, respecto a esa pregunta, podríamos ir dilucidando a medida, como en relación a lo que hemos visto. Ujú. El proyecto es anterior a la entrada en vigencia de esta ley, por lo tanto, no le puedes aplicar la norma del 307, que era la de cuando tú eludes el sistema y a consecuencia produces eso, ¿verdad? Que ese es el grave Sí, daño ambiental. Entonces, sí, eso lo podemos sacar por un momento. Hay dos opciones que son, una es decir que se incumplió la RCA, hay que fijarse en la RCA, etcétera, cómo iba a sí, ser el manejo. Esa es una opción, por supuesto. Y la otra es ir directamente por daño ambiental, que sabemos que es costoso, o sea, no cualquier derrumbe va a ser necesariamente un daño ambiental, etcétera, que tiene que ser significativo, todo lo que exige el Tribunal Ambiental,
Y ahí sí se Ujú. podría ir por el daño ambiental del artículo 52, es decir, todo lo que contempla la ley 19.300. Y ese daño Así. ambiental se alega en tribunales ambientales, etcétera, no un delito propiamente. Pero eso fundamentalmente es aplicable. ¿Por qué? Porque la norma, el proyecto es mucho anterior a la entrada en vigencia de la norma desde que empieza a regir. Pero yo creo que ese sería el camino, como ir por daño ambiental. ¿Cómo lo agrupas tú? Yo creo que se puede hacer una demanda por daño ambiental agrupado por las distintas situaciones que han ido pasando. El tribunal después va dilucidando si agrupa los autos, si, es que, si lo ve, los autos son como las distintas carpetas investigativas, o lo ve de manera separada, pero eso es Ya. que más se me ocurre. Es prerrogativa del Tribunal Ambiental como lo desglosa, entonces, es Claro, su facultad. sería Ya. el segundo tribunal y claro, yo creo que, sobre todo porque es caro hacer una demanda por daño ambiental, Sí. creo que es mejor agrupar todo en un solo expediente. Ya, por ejemplo, ¿Vale? disculpen que otra pregunta, porque en el fondo siempre hemos pensado en la reparación y la mitigación al daño ambiental. Y no solamente al daño ambiental, sino al socioambiental. Eso no, por lo que he escuchado, tampoco quedó en la ley tan explícitamente. Y lo otro, que como el proyecto se aprobó antes de la ley, es posible que muchas de estas cuestiones no se puedan aplicar al proyecto Alto Maipo. A ese proyecto en particular, estas modificaciones no, pero hay otras herramientas que ha ido mejorando la superintendencia. Y recuerden que también hay dos proyectos de ley importantes que se están tramitando en este momento, que uno es la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental y el otro Mm. es el proyecto de fortalecimiento a la superintendencia de medio ambiente, que viene con harta más plata, viene con harta, o sea, como si uno tuviera que decir cuál viene mejor, yo creo que en términos socioambientales viene más potente el de la superintendencia. Entonces, también ahí hay otros tipos de herramientas que pueden servir para fortalecer como sobre todo la reparación. Ya no hay nada de remediación, no digo solo en el proyecto Alto Maipo, disculpen que es más largo, no hay remediación en la ley para algunos casos, todo tiene que pasar Eh, por el estoy, Tribunal Ambiental. estoy pensando, pero en general se consideran algunas medidas en algunas RCA. eh, Voy a seguir buscando como distintos proyectos, que son varios, como van pasando tantos, pero en los Sí. últimos, bueno, incluimos algunas cosas de reparación, pero no en otra temática nada que ver, que son humedales, perdón, Mm, turberas. mm, Ahí, siempre hemos querido poner cosas de reparación, pero en los distintos ecosistemas, pero además es muy costoso. mm. Entonces, el Estado a veces es más reticente en incorporarlo. Ok, te agradezco, muchas gracias. Marjorie, Hola, mira, yo quería como hacer un alcance o una consulta. Entiendo que ¿sí? para que se configure el delito podría ser más allá o más lejos del tribunal ambiental. Por ejemplo, cuando una empresa no se somete a evaluación ambiental y comete un daño significativo al medio ¿Sí? ambiente, o bien Perfecto. se sometió, recibió todos los permisos que corresponden, lo hizo todo perfecto, pero posterior a eso, igual produce un daño significativo. Yo creo que igual se podrían aplicar, se puede aplicar los artículos que estaba citando. ¿Cuál crees que se podría aplicar? Porque yo creo, si hay uno que se podría aplicar. O sea, se entiende que para que se configure un delito tiene que haber un delito. Ahora, los Claro, tiempos en que ocurre el delito es la que determina si se aplica o no la ley, independiente de que la empresa haya sacado el permiso con anterioridad a la vigencia de la ley actual. claro. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente yo lo estoy revisando, lo he leído, pero en caso de que nosotros hemos revisado asuntos penales, generalmente por alteración de instrumento público para llegar a remediar un asunto medioambiental, porque se Claro. dieron unos permisos que no fueron reales y qué sé yo. Y Mm. bueno, ahí cumplimos el objetivo nosotros de paralizar el proyecto o devolverlo a nada en ese proceso. Es largo, sí, 1 año, 2 años, ya, pero considero yo que siempre se puede utilizar el Código Penal cuando se configura un delito. Ahora, el artículo que nos conviene va a depender de la situación del minuto. Claro. Por eso te comentaba como cuál crees tú porque yo creo, bien como pensándolo como con tu pregunta,
que este sería el 306, el que estoy reforzando, el de más fácil aplicación, entendiendo que si un proyecto ingresó propiamente, si un proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, que te podría decir el tribunal, oiga, ¿sabe qué? No está en la hipótesis del 305 si aquí dice que, no tiene que haber ingresado. Pero puede ser que el 306 sí aplique, porque recordemos que ahí se hacen extendibles estas circunstancias, es decir, los 5 o los 6 literales que tenemos aquí, pero incumplimientos normativos, ya sea un plan de descontaminación, una norma de calidad. Entonces, en ese caso, si uno quisiera aprovechar la norma, ¿por qué? ¿Y por qué es importante? Porque los incumplimientos normativos sí pueden ser posteriores a que tenga su RCA. Puede ocurrir hoy día un incumplimiento normativo de una norma de calidad ambiental, entonces yo podría decir, ¿sabe qué? Con esa norma, usted incumplió esa norma de calidad ambiental y en base a ese incumplimiento se produjo una de las consecuencias del 305. Y ahí yo creo que este sería el más conveniente en términos de un proyecto que sí haya ingresado, ¿no? Como viéndolo en perspectiva como estratégica, me refiero. Sí, ya, gracias. De nada. Y estábamos, en estos últimos artículos, ya estamos terminando, el artículo 311 ter, eh, esto es quise reforzar el carácter del muy, porque el atenuante tiene que estar muy calificada, es decir, tiene que haber una reparación, bueno, en teoría la reparación del daño siempre debe ser integral según la ley 19.300, pero si hay una reparación, digamos, completa, íntegra, evidente, etcétera, el tribunal podría aplicar esa atenuante, pero tiene que estar muy calificada, por eso el carácter del muy. Tiene que ser observada de manera muy fehaciente por el tribunal para poderla aplicar, y eso se incluye en el artículo 311 T. Recordemos que estas reglas generales son aplicables a todos los tipos penales que vimos, ya sea el culposo en grave daño ambiental, el de en reserva, en áreas protegidas, etcétera, cualquiera. Aplican para todos. El artículo 311, 315 quinques aplica a las personas jurídicas con independencia de quien haya ejercido la acción. Pero ¿por qué decía que acá hay un matiz respecto a lo que proponía el otro proyecto? Es que no hace responsable propiamente a los directivos de las empresas, hace responsable a la personalidad jurídica como tal. No sé si me entienden, porque, como les explicaba, hay unas sanciones especiales. Entre ellas se puede extinguir la personalidad jurídica y además están estas multas. Acuérdense que además de la adicional a las penas correspondientes hay multas. Y eso se hace aplicable a las personas jurídicas. Pero no es propiamente que la responsabilidad, que es súper, en términos penales, pues se cuestiona, ¿no? Para ser bien transparentes, no es que se traspase propiamente a los directivos de las personas jurídicas. Y finalmente, tenemos el punto que había comentado Patricio, si no me equivoco, que es el tema de la exención de responsabilidad penal, que es un tema quizás que ha sido lo más controvertido en términos de esta ley, en términos de que no dice propiamente el código, la ley, que en base solo a las consultas de pertinencia, que son estas peticiones, estas consultas, valga la redundancia, que se hace al Servicio de Evaluación Ambiental, donde tú le consultas si tu proyecto tiene que ingresar o no tiene que ingresar. Esta consulta de pertinencia, en términos prácticos, no tiene ninguna vinculación en términos de fiscalización después. Puede ocurrir que el CEIA te dice, no, no tienes que ingresar, y tú no ingresas, y te produces tú, y después alguien te denuncia por elusión al sistema, y sí tenías que ingresar. La gente suele creer que las pertinencias sí tienen esa relación entre sanción y fiscalización, pero en verdad es una simple consulta que le hace el titular al, al Ejecutivo, en este caso al CEIA. Pero, entonces, en ese sentido, uno podría decir antes no tenían tanta importancia, servían para mayor antecedente, mayor fundamento para terminar el proyecto, ¿cierto? Pero ahora sí tienen relevancia. Porque, como les digo, como a pesar de que el artículo no la menciona expresamente, sí menciona que aquellos titulares que tengan una declaración administrativa de la autoridad, en términos de que no debieron someter su proyecto al sistema, eh, serán eximidos de la responsabilidad penal que aparezca después. Entonces, volviendo al 305,
aquí cobra relevancia, como les digo, las consultas de pertinencia. El titular presentaba antes una pertinencia y el sello le decía, no, usted no tiene que ingresar. Ah, ya, perfecto. Pero igual después lo puedo perseguir por elusión al sistema de impacto ambiental. ¿Qué ocurre ahora? ¿O qué va a ocurrir? Es una situación muy curiosa, porque el titular va a presentar su pertinencia y después puede que bueno, presenta su pertinencia, el sello le dice no tiene que ingresar. Perfecto. Lleva adelante su proyecto. Imaginémonos que se produce alguna de estas circunstancias, el 4, el que extraiga componentes del suelo subsuelo. ¿Ya? Solo quedémonos con el 305, no abarquemos más artículos porque si no ahí pueden aparecer distintas hipótesis. Pero estamos en la hipótesis de que el SEIA le dijo, usted no tiene que ingresar por la pertinencia y se produce la del 4. ¿Ya? Y alguien hace una demanda por este delito de contaminación, una querella, mejor dicho, una querella por delito de contaminación. ¿Qué debería decir el tribunal en términos jurídicos como de coherencia de la norma? Debería decirte que el titular me presentó una consulta de pertinencia en su momento y el SEIA le dijo que no debía ingresar. Por lo tanto, no puedo hacerle aplicable este artículo de un delito. ¿Por qué? Porque es un eximente de responsabilidad completa penal. ¿Cuál es la única alternativa que tendría ese sujeto, o el que está creyéndose? Es ir al SEIA y decir que la consulta de pertinencia eh, solo lo exime de responsabilidad penal, pero no administrativa, por lo tanto, igual su proyecto va a tener que ingresar y aplicarle la multa en la superintendencia. Pero no podríamos hacer valer la responsabilidad penal del artículo 305 y en adelante, porque el 311 sexy es explícito en que es una eximente completa de la responsabilidad penal si usted presenta la pertinencia. Y el problema no se acaba ahí, porque el problema es que en el SEIA hay la cantidad de pertinencias que se reciben ya era excesiva previo a este proyecto, a esta ley. Obviamente, que van a hacer ahora los titulares, presentar pertinencia, y ahí hay otro problema, que las pertinencias en términos legales no tienen un plazo para responderse. Lo que ha hecho el SEIA es aplicar un plazo de algunos de los que aparecen en la ley, antes 60, ahora son 30, se supone, para responder las pertinencias, pero en la práctica no tiene ese plazo. Entonces, frente a esta más carga de trabajo, más va a complicar. Al respecto, se ha debatido, sobre todo respecto a la reforma al SEIA, sí, estas últimas semanas, se creaba un nuevo mecanismo, que era unas declaraciones juradas, no eran en reemplazo de las pertinencias, pero para hacerlo más simple, venían a cumplir un rol más sencillo en el caso de las pertinencias. La declaración la presentaba directamente el titular, pero también ese tiene un riesgo muy importante, que la declaración jurada es una declaración unilateral del titular que dice, ¿sabe qué? Yo no tengo impacto significativo. Va y lo presenta y ahí va a quedar. Puede que la superintendencia active sus protocolos de fiscalización en algún momento, pero la declaración sigue siendo una voluntad unilateral de parte del titular. Entonces también ahí había un problema. Finalmente las declaraciones juradas no persistieron en el proyecto, pero yo diría, a mi modo de ver, que no está resuelto esto del tema de, de las pertinencias y el impacto que va a tener, no solo en términos institucionales, en términos administrativos de carga de trabajo, sino también, no diría vulnerar, pero sí ir un poco en contra, creo yo, del espíritu que tiene la ley, que es justamente aplicar los tipos penales. Entonces, eso. No sé qué les parece, porque ahora dejé algunos comentarios y conclusiones muy generales como para que aprovechemos también de conversar este espacio que queda. Eh, bueno, primero que alguna conclusión que uno puede sacar, que no hay un delito de daño propiamente tal, ¿cierto? Eh, Teníamos el daño amarrado a la elusión, teníamos el daño amarrado a las zonas de prohibición, pero no existe el grave daño ambiental propiamente tal, así a secas, que siempre va acompañado de verbos activos con conductas que requieren de autorizaciones de funcionamiento, como en el caso del SEIA, ¿verdad? Eh, este funcionamiento modal un poco como mixto entre conductas activas y autorizaciones de funcionamiento o declaraciones de parte del mismo gobierno o el Estado respecto a cuándo estamos en zona de prohibición, etcétera, para que se aplique efectivamente,
hace que no haya suficiente claridad cuando estamos en relación a delitos de peligro, es decir, que estamos en una circunstancia que puede provocar, como decía Marcela, algún riesgo, o cuando estamos en presencia de un delito de resultado. Porque al combinar tantas situaciones, evidentemente, el resultado ya pasó hace rato, ¿cierto? Bueno, lo que les contaba, que es la utilización excesiva de verbos, de características, de circunstancias, además de un lenguaje que no es precisamente el que se suele utilizar, como hablar de aire, hablar de el componente ambiental, hace difícil también y puede obstaculizar la persecución penal. Em, También, claro, como les comentaba, el tema de la institucionalidad ambiental, cómo va a funcionar adecuadamente la superintendencia. Hay casos que efectivamente la superintendencia va a poder conocer, pero no se va a poder conocer en materia penal. ¿Por qué? Porque presentó, como lo veíamos recién, una consulta de pertinencia. Entonces, esa vinculación, que es difícil, no es fácil, en términos sancionatorios, en sede administrativa y en términos penales, como en términos de eh, arriesgar una sanción penal, es compleja. Y para mí el tema más preocupante de la ley en términos ambientales es la eximiente responsabilidad penal por una declaración administrativa. Y como les decía, es preocupante en términos de protección ambiental, porque significa también un retroceso en tanto lo que nos costó avanzar en delitos ambientales y ahora encontramos eh, algunas salidas en el fondo para sortear un poco el, el tema. También en tema de certeza jurídica, porque los titulares, las mismas comunidades, todos necesitamos certeza jurídica y si todos están llenos de pertinencia, el sistema de evaluación de impacto ambiental se presenta en el presente de pertinencia, todo aumenta la incerteza y también los plazos, que es un tema que siempre preocupa en relación a la aprobación de proyectos y la tramitación. Y una reflexión final, que me parece que hubo mayor atención en el trámite del proyecto a algunos componentes del medio ambiente más que otros que sobre el agua. Yo creo que eso pasó porque, claro, como esto fue avanzando en conjunto con el Código de Aguas, eh, muchas materias se decía que estaban contenidas en el código, que el código obviamente es un avance más que significativo, pero claro, no abarca tantos tipos penales propiamente, sino más cuestiones administrativas que delitos de agua, que aquí vimos dos, tres, y algunas referencias que también se hacen el- al Código de Aguas. Esos como comentarios generales. Espero que les haya servido. Yo sé que es bien enredado, es una norma que recién está en aplicación, no hay jurisprudencia, ni siquiera no ha salido ninguna sentencia, ni condenatoria, ni absolutoria respecto en términos penales ambientales. Yo, en términos generales, creo que obviamente es positivo, significa un avance, pero hay harto trabajo todavía por revisar los tipos, porque queden mejor explicitados, y también hacerlo funcionar con el resto de la institucionalidad administrativa sancionatoria. Eso por mi parte. Quedo atento a cualquier consulta. Yo quería hacerte una consulta, Javier. Gracias por la presentación. Muy interesante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí está. Sí, sí. Ya. Gracias. Estamos trabajando con algunos salares del norte de Chile, y uno de ellos es el salar de Surire, que ha sido explotado por Borax, para sacar Borax como por 37 años, y hay una demanda del Consejo de Defensa del Estado por daño ambiental. ¿Ya? Este proyecto no entró a CIA porque tenía un permiso del presidente ¿Ya? para poder actuar por el tema de... Hasta tengo. eh, sí, sí. Pero ha hecho daño al salar. Yo no sé qué están invocando ¿cómo se llama? El Consejo de Defensa del Estado. ¿Esta ley se puede aplicar o porque ya no es retroactiva o cómo lo verías tú sobre este tema? Que no ha habido estudio de impacto ambiental, creo que ellos están tratando de que entre a estudio de Mm. impacto y, y no sé si se va a poder aplicar esta ley. ¿Qué, Yo qué te creo parece? que, como siempre dicen los abogados, depende, Ya, porque depende de la situación del hecho concreto en que se dé. Sabemos que ya hay una discusión que de toda la vida, de hecho también se está trabajando eso en la reforma al SEIA, de cuando se ya, termina de producir el daño ambiental, ¿cierto? De eso. si el daño ambiental uno debería contarlo hasta la última manifestación evidente e íntegra del daño, o deberíamos contarlo que el daño dura todo este tiempo y por lo tanto el daño se inició anteriormente. Y ahí yo creo que
va a variar respecto a la postura y la interpretación que tenga el tribunal. Eh, Ya, en los últimos tiempos se ha tomado esa postura de que el daño se debería contar desde el inicio hasta que se termina de producir y por lo tanto podríamos estar en presencia de, uno podría aplicar la norma en base a esa interpretación. No obstante, igual vimos algunos artículos que aún así podrían entrar a aplicar, entre ellos las normas de cualquier instrumento normativo, ¿cierto? Cuando haya un incumplimiento de un plan de descontaminación, una norma de calidad, una norma de emisión. Por eso es tan importante, sobre todo ahora, que avanzar en el fortalecimiento de las normas de calidad, que están muchas, muchas atrasadas. Entonces, a medida que van saliendo más actualizadas y se establecen que hay un incumplimiento, se podría utilizar también ese artículo precisamente. Y ahora, si es que efectivamente, aunque el proyecto sea anterior y con lo que me comenta que puede que ingresen al sistema, ahí sí que sería aplicable totalmente una cosa es que el proyecto sea anterior, otra cosa es eh, que deban ingresar al sistema ahora. Entonces, ahí creo que también sería aplicable el artículo. Es lo que se me ocurre, pero creo que va a depender harto de la jurisprudencia que se vaya formando. O sea, como que estamos, hay muchos penalistas, de hecho, que están con varias dudas de cómo se va a aplicar, etcétera, cómo va a funcionar con todo lo que hemos conversado, eh, todo eso se va a ir viendo como a medida que al menos avancemos un año con esta normativa. Así que, ya. Muy interesante. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero no levanté la mano. Dale. perdón, solamente iba a comentar un tema que creo que me lo había comentado Patricio, que respecto a la prescripción, que se me olvidó mencionarlo, que era de 4 años que se menciona en la ley, creo que en el artículo 47, sí, 47. Y ahí, por eso les decía que hay que ver el juego, porque la prescripción de daño ambiental de la ley 19.300 es en 5 años. Entonces, eh, va a estar interesante eso. Ah, Eh, como que le quita tiempo. claro, porque como son delitos y lo otro es propiamente una acción más abierta, creo que va por ahí, por eso se tomó la opción, no sé, en particular. Mira, yo tengo una duda. Resulta que, bueno, todos saben que en Chile nosotros botamos los desechos al mar por el asunto de la sanitaria, ¿cierto? Aquí yo Claro. vivo en San Antonio y en la provincia existen varios puntos donde están los emisarios submarinos donde se va desaguando los desechos. Tienen un sistema de tubería con otro tubo como en forma de delta o como una Y, de rebalse, que si se tapa el tubo principal, se va saliendo por el de rebalse que está muy cerca de la costa. El punto es el siguiente, ¿Esval podría ser sujeto de estas leyes penales con respecto a la contaminación de las playas? Porque es una contaminación masiva, estamos hablando de 70 kilómetros de costa acá en el litoral central, y ellos, desde que se instalaron los emisarios, nunca más han reparado, están rotos. Esto también lo vi en Chiloé, yo, donde los tubos están carcomidos y el final del tubo está bueno, pero la parte de acá está rota y desagua igual en la playa. Entonces, ¿cómo podría, a ver si me da una idea? Eh, A ver, creo que hay varias opciones. Me tocó de cerca conocer el tema de los emisarios, o sea, todavía, porque nosotros tuvimos unas sesiones convocadas en el Congreso para conocer el funcionamiento del emisario submarino de Loma Larga en Valparaíso. Y en base a eso, justamente, nosotros impulsamos con la senadora un proyecto de ley de reuso de aguas residuales provenientes de emisarios submarinos, que está en tramitación. Avanza, lento, pero avanza. Y bueno, ahí hay varias, no podría decir que como, o sea, la norma sí podría ser aplicable a cualquier titular, habría que ver la fecha, etcétera, la época de funcionamiento. Eh, los emisarios submarinos debiesen ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, en relación a cuando se construyó, habría que ver cuándo se construyó ahí. Eh, También hay, por eso les mencionaba que es tan importante avanzar con normas, porque la norma de calidad ambiental que aplica a los emisarios submarinos, que no digamos que es una norma muy exigente en comparación a otros países, que es la norma del Decreto Supremo 90, que es una norma que es una norma de emisión, ni siquiera es una norma de calidad. Entonces, eh,
qué es lo que mide esa norma, lo que sale del emisario submarino, no cómo eso se dispersa en el mar, ¿entienden? Entonces, no tenemos una norma de calidad de aguas en relación a los lugares donde hay emisarios submarinos. Ahora, la última norma de calidad de aguas que salió es la de Quintero Puchuncaví, eh, pero no tenemos una en particular a donde haya emisarios. Y la norma del Decreto Supremo 90 lleva más de 14 años en revisión, en actualización. Se supone que debería salir ahora a fines de final de año. Parece que ha sido bien compleja la discusión de esa normativa, pero esa es una problemática persistente. O sea, yo no podría decir con ninguna claridad que es a consecuencia de los emisarios, pero hay varias temas que se han levantado en muchos emisarios y no contar con una norma actualizada a la fecha, obviamente es un problema para hacerlas cumplir y justamente en base a incumplimientos de este tipo de normativas, que ya tenga que fiscalizar la superintendencia, etcétera, se podría constituir el ilícito del tipo penal del 307 que hablábamos cuando hay un incumplimiento de una norma o de un instrumento normativo de carácter ambiental, que es lo que se me ocurre, pero entiendo la problemática porque también la hemos conocido de cerca. Gracias. ¿Paula? Sí, quería comentar que últimamente en algunos grupos donde participo, en algunas articulaciones de organizaciones medioambientales, hemos estado conversando que es lamentable cómo las empresas que son sancionadas con multas, que han sido sancionadas en la historia, independiente de la magnitud de sus daños, pagan la multa y no quedan con ningún tipo de restricción o no hay un efecto acumulativo de sus malas prácticas. Y por ejemplo, hoy día están embarcándose a Colombia para ir a representarnos a la COP y hablar de biodiversidad y conservación en Chile, empresas que han sido sancionadas por faltas graves, graves. Entonces, creemos que sería bueno que un proyecto de ley propusiera que haya un registro como el DICOM de las empresas donde se acumulen las sanciones y quede un histórico y que el hecho de tener los papeles manchados, por así decirlo, significara para las empresas restricciones en cuanto a qué pueden hacer fuera de su giro, como por ejemplo ir a representar a Chile en una cumbre internacional o como postular a beneficios de, no sé, ley de riego. Creo que la ley de riego no tiene ninguna restricción en cuanto a beneficiar empresas que hayan sido sancionadas por robo de agua, por ejemplo. Claramente en esta ley eso ya no quedó, pero si hay otro boletín que todavía está por ahí o hay algún honorable que quiera proponer una idea, pienso que en las organizaciones socioambientales una idea así tendría mucho apoyo. No sé si tú has tenido alguna experiencia con ese tipo de propuestas. Sería interesante saberlo. No he conocido alguna iniciativa de ese tipo. Me parece interesante conversar eso, porque, claro, como hay proyectos de ley que avanzan en materias similares. Existe un proyecto de ley de greenwashing, por ejemplo, que es el respecto entre comillas, lavado de imagen que puede hacer una empresa en términos ambientales. Ese proyecto está en el Senado ahora. Es lo más cercano que se me viene a la mente. Eh, Entiendo que en la ley de riego, en la última actualización, se incluyeron no sé si sanciones, pero sí medidas disciplinarias en términos de empresas que reciban beneficios y ocurran situaciones irregulares. Pero no recuerdo en particular, pero claro, me parece súper interesante explorarlo, así que lo voy a anotar. O sea, que la ley de delitos económicos podría contemplar que también se constituyera como, o sea, si te multan 3 veces por falta, que ya después de 3 veces se transforma en, ya no es falta la cuestión, pues ya es una actitud perenne, o sea, ¿cómo se llama en derecho eso? Cuando reincidentes tienen un agravante. Que yo sepa, cuando a una empresa la multan de nuevo por haber robado agua, es la misma multa que le vuelven a pagar nomás. O sea, sería interesante que cuando ya es una forma de actuar Como comprobada, reiterada, claro, pasara a otro nivel de a otra sanción. categoría. Eso. Fernando Cortés o Ilona, no sé quién está primero, pero Estaba primero Ilona.
Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Sabes? Estaba revisando en prensa el caso, no sé si lo has podido ver, de AMSA por el tema de ocultamiento de información, que sería referencia a la ley de delitos económicos, en particular la responsabilidad y de las empresas consultoras asociadas. No sé si tienes antecedentes como para compartir en relación a ese Mm, caso en particular o no. no, en particular no lo conozco en detalle, lo he escuchado solamente. Pero lo que te podría comentar es que, claro, también se están haciendo diferentes iniciativas para fortalecer un poco o regular el funcionamiento de las consultoras. Em, Te refieres a consultoras ambientales, ¿verdad? O consultoras... Sí, sí, sí. Hoy en día es un mercado que está bastante regulado. Existe un registro de consultores que maneja el SEIA, pero que está bastante desactualizado, que no contiene información muy detallada. Y justamente en la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, al menos nosotros impulsamos de que exista un registro de consultores habilitantes, es decir, tú tienes que estar inscrito para poder ser consultor y en ese mismo registro que haya cada cierto año una revisión, una actualización, que te exijan cierta cantidad de años para poder ejercer, porque, claro, formar una consultora tampoco tiene muchas complicaciones y podría darse el caso de consultoras relacionadas con empresas, eh, etcétera. Entonces, no se aprobó tal cual como nosotros impulsamos en la reforma, al SEIA, es una reforma que está empezando, falta todo el trámite en la Cámara, pero es un tema que nos preocupa muchísimo a nosotros. Muchas gracias. Javier, ¿Sí? mira, Estaba en Fernando relación ahí. a lo que mencionaba la persona anterior y un poco en relación a tu respuesta, yo creo que, claro, ahí hay un vacío importante que se puede poner en la mesa también respecto a la responsabilidad, por ejemplo, que se asume en la evaluación de los proyectos ambientales por parte, en este caso, del profesional o la contraparte técnica. Eh, lo planteo en el sentido, por ejemplo, no sé, po, el caso de los temas asociados a prevención de riesgo. La ley es clara respecto a que el profesional que tiene que ver los temas de prevención de riesgo es un ingeniero en prevención de riesgo con formación en el área. Y hoy día nos encontramos muchas veces que muchas de las deficiencias que hay tanto en las compañías están asociadas principalmente porque la responsabilidad de las temáticas ambientales en esas compañías están a cargo de personas que poco o nada saben de las temáticas ambientales y finalmente eso se traduce en una gestión y un desempeño bajo. Eh, y por el lado de la evaluación de los proyectos nos encontramos que efectivamente las consultoras han tenido buenos resultados porque han incorporado profesionales y la transversalidad de la temática ambiental así lo permite. Pero ¿quién asume la responsabilidad de que la información efectivamente cumpla con el objetivo que nos propone la norma, que es proteger el medio ambiente y no llegar finalmente a un sistema, voy a usar una palabra que está muy de moda, garantista en términos de que el proyecto se realice y no en el fondo de un cuidado, protección real de lo que es el medio ambiente en función de la actividad que yo voy a desarrollar en el área y los impactos que eso conlleva? Y es tan importante, porque ahí ahora uno hace la relación y ahí va armando la relación de los proyectos, porque ahora va a ser incluso más importante regular el mercado consultor. ¿Por qué? Porque muchas consultoras preparan pertinencias y las pertinencias ahora van a tener un rol más protagónico del que ya tenían, porque te van a eximir de responsabilidad penal. Entonces, como no cualquiera, ya tener una eximente de responsabilidad penal en cualquier cuerpo legal es extrañísimo. Entonces, tenerla y además no regular quién la va a elaborar, el documento que te va a hacer eximente, es súper importante aquello. ¿Fernando? Sí, concuerdo con todas las posturas, muchas gracias. Llegué un poquito al final, pero están súper buenas las respuestas. Concuerdo, creo que ahí hay un acercamiento un poco a la legislación laboral en materia de tutela de derechos fundamentales que podría ser incorporada para efectos de registro o sanciones que tengan que ver con información que pueda afectar a terceros, o bien la regulación del mercado público, porque básicamente lo que se mencionó anteriormente tiene que ver con cómo regulamos actividades que directamente afectan a la evaluación del Estado y también a la eficacia del mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en torno a las consultas de pertinencia? Creo que ese es un temazo y que no está tan bien regulado, especialmente en torno al delito del 305, porque ahí, cuando es solución, este es un acto, está todavía en la discusión de si es un acto de opinión o no. Entonces,
pero que es importante. En concreto, quería comentar un tema y una pregunta práctica para todos. Yo soy asesor jurídico ambiental de la Municipalidad de Hualpén y el 10 de septiembre nosotros ingresamos una querella con legitimación activa municipal y nos dieron lugar para efectos de poder legitimar, pero tenemos una problemática, esto tiene que ver con el humedal Vasco da Gama, donde está más que acreditada la elusión, de hecho está acreditada la elusión por la superintendencia, pero tenemos un problema con las flagrancias, porque acá no tenemos una agridema en la región del Biobío y constantemente están pasando camiones y la respuesta nosotros la estamos buscando a través del derecho penal más allá del derecho sancionatorio, porque claro, el derecho sancionatorio va a establecer la multa, está la opción de la empresa de poder reclamar o bien de poder integrar un programa de cumplimiento y generalmente reclaman. Acá tenemos el caso de ENAP que reclamaron en lugar de integrar el programa de cumplimiento y ahí tenemos este desafío básicamente de qué es lo que podemos hacer en torno a la indemnización. Y quería preguntar en torno a eso, como a largo plazo. Una vez que eventualmente tengamos la condena, ¿cómo podemos graficar la reparación del daño ambiental? Porque básicamente el daño ambiental del artículo 54 tampoco ha tenido tanta aplicación, especialmente en materia municipal con esa sanción de los 45 días. ¿Cómo lo ves tú en términos prácticos de qué podría posibilitarse en torno a la condena y después la indemnización para efectos de reparar? Porque esa es la consulta que tienen las organizaciones. ¿Qué hacemos con el daño ambiental y cómo lo reparamos? Al menos yo en primeros términos tiendo a pensar que el derecho penal es la vía para establecer esas sanciones, pero sería sede civil. Me imagino que ahí hay un desafío igual, de en torno a la judicatura y a la naturaleza de la acción. Eso quería comentar y cómo lo ves en torno a esto y si conoces también otras querellas que se han interpuesto a nivel municipal o a nivel de entidades gubernamentales. Eso, muchas gracias. Sí, em, en- mm, muchas querellas no conozco, dado lo reciente como del proyecto, pero, o sea, de la ley, pero sí creo que hay un temazo ahí también que es en relación al cumplimiento de las sentencias de daño ambiental, em, porque en la ley de tribunales ambientales no contamos con lo que podríamos tener en el CPC, que es un cumplimiento incidental. Nadie puede ir a reclamar, oiga, ¿sabe qué? Cúmplame este. Claro, el Tribunal Ambiental llega hasta ahí y a veces aplica normas del CPC y te dice cómo se le va a hacer seguimiento, usted puede venir. Vienen algunas mejoras que a mí me parece que son mucho mejores porque el artículo se señala en la reforma al CEIA viene que el tribunal deberá hacer un seguimiento de aquello. Nosotros también hemos insistido en ir un poquito más allá, de que si esto no se cumple en 3 meses, el Consejo de Defensa del Estado debería de ir poniendo un incidente respecto al cumplimiento de la sentencia. Claro, y en materia penal también creo que va a haber un desafío aún mayor, porque, claro, en tribunales ambientales están más asociados a todos estos temas, etcétera, pero en temas penales esto es bastante reciente, entonces el cumplimiento y la reparación va a ser toda una materia a dilucidar cómo se materializa. Yo creo que también hay que esperar ahí como algunas sentencias para hacerse una idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Si no estaríamos, me parece. Muchas Sí, gracias por la instancia y la bueno, invitación. muchas gracias, Javier. Te agradecemos mucho, mucho todo tu tiempo, la paciencia de contestar nuestras preguntas, tratar de entender cómo podemos navegar con esta nueva ley y que vamos a tener que ver cómo se puede aplicar. Así que seguimos en contacto y nosotros creo que vamos a poner la grabación de esta actividad en Chile Sustentable si hay algunas otras personas que no pudieron asistir, que puedan verla a posteriori. Así que bueno, lo dejamos entonces, te agradecemos mucho y a todas las personas que asistieron también, muchas gracias por tener interés en aprender más sobre esta ley, ¿no? Damos por Gracias a ustedes. concluido